Fue el terremoto del 2017 y dieron información de las estructuras, de los desastres de algunos edificios, los daños más que nada, las víctimas, las personas. Dieron a conocer un número que no concordaba, ya que al estar investigando en los noventas, la población, tanto mundial, no solo mundial, sino también aquí en México, no correspondía con la actual. Aparentemente, éramos más en los noventas que actualmente. Y eso fue por Claudia Sheinbaum, que cuando estaba como jefa de gobierno, dijo que éramos X cantidad de millones en la Ciudad de México, que era muy inferior a los que en los 90 se había registrado por el INEGI. Muy extraño. Yo calculaba una cantidad, hice una transmisión en vivo cuando estaba revisando los edificios dañados allá en el 2017, a un mes, a 2 meses, a 6 meses, a un año, que así está el título de los videos aquí en el canal, y no concordaban las cifras en población. Hay información sobre un estudio en el cual dice lo siguiente, ya que creíamos que éramos 8.000 millones de personas en todo el planeta, hasta que unos investigadores se pusieron a hacer números. Los últimos informes demográficos estiman que somos unos 8.200 millones de personas en todo el mundo y llegaremos al pico en 2080. Un estudio ha analizado esos datos y calcula que nos hemos dejado entre 1.000 y 3.000 millones de personas por el camino. O sea, no somos 8.000 millones, sino podríamos ser 11.000, 12.000 millones. Yo calculaba esa cantidad, pero en el 2017. Esta investigación es actual, 2025. En noviembre del 2022, la ONU celebró que ya éramos 8.000 millones. Esa nota la dimos a conocer aquí en el canal de Tenshimex. Son estimaciones, claro, pero más allá de la cifra, lo realmente interesante es que en el 2023 no llegamos a la tasa de reemplazo, lo que la humanidad llegaría a su pico a finales del siglo, para irremediablemente empezar a caer. Pero ¿hasta qué punto podemos fiarnos de esas cuentas? Es algo que lleva tiempo encima de la mesa y ahora un estudio llega para añadir un más picante al afirmar que nos hemos equivocado contando. Es lo que dice la nota. Tanto nos hemos dejado varios cientos de millones de personas en el camino. ¿Podemos confiar en los números? Calcular el número de personas que hay en el planeta es una ciencia inexacta. Ese era el comentario del demógrafo Jakub Bijak en la BBC a mediados del año pasado, justo cuando apareció el estudio de perspectiva de la población mundial. Algo científico es algo exacto, pero el investigador también comentó que de lo único que se puede estar seguro del predecir cifras de población es de la falta de certeza. Eso, ojo, no significa que los demógrafos se saquen las cifras de la nada. Es algo difícil basados en nuestras experiencias, conocimientos y cada pieza de información en la que tenemos alcance. Comentó Toshiko Kaneda, que es experta en pronósticos demográficos. Los demógrafos deben de los datos y tendencias de cada país desde 1950, pero ¿y si no se hubiera contado bien? Nos faltan millones, cientos de millones, o como vimos al inicio de la nota, miles de millones por contar actualmente. En un nuevo estudio publicado en Nature, investigadores de la Universidad de Aalto en Finlandia muestran cómo los conjuntos de datos que manejan los demógrafos subestiman de manera profunda y sistemática las cifras de población en todo el mundo. Lo serio es que estaríamos hablando de cientos de millones más de personas viviendo en la Tierra. Las áreas rurales, Joshua Lang Ritter es uno de los investigadores encargados del estudio y apunta a las cuentas realizadas en un segmento concreto, el de la población rural. Por primera vez, nuestros estudios proporcionan evidencia de que una proporción significativa de la población rural podría estar ausente en los conjuntos de datos de la población global señalada. Como decimos, no hablamos de unos cuantos millones, sino de miles de millones. Digamos, aquí en México el censo es por parte del INEGI. ¿Cuántos de ustedes
les ha dado los datos correctos. Por ejemplo, entrevistan a una persona, les dicen cuántos son, cuántos focos tienen, cuántos televisores, les hacen varias preguntas, pero el censo también es para saber cuántas personas, cuántos son menores de edad, mayores de edad o adultos. Solo se fían en lo que le dice una persona. Una persona podría omitir, podría decir, no, nomás somos dos, y son cinco. O al revés, es una persona y dice, ah, somos tres, somos cuatro. Los datos no concuerdan porque no es un censo de nos consta, entramos, vemos todos los habitantes de una sola casa, ¿no? Y luego vamos a la siguiente. Si no se confía en la buena fe y voluntad, en este caso, de las respuestas de las personas entrevistadas. Por eso la cuenta no es exacta y no se entrevista a todas las casas. No se censa en este caso a todas las casas. Incluso se supone que cada 10 años hay censo en el INEGI. El último fue a inicios de la pandemia, 2020. ¿Y qué pasó? Que cancelaron el censo. Ya estaba empezando, pero al mismo tiempo estaba ya los casos y luego el primer caso en marzo en México del primer fallecido en COVID y dejaron de censar. El censo de los números que llevaban pocos meses después iban a descender por los fallecidos del COVID. Y así en los años posteriores. Ese censo ya no se realizó correctamente o como se debería. El siguiente debería ser en el 2030, aproximadamente en este caso. Y lo digo porque aquí en México tenemos lo del INEGI. Igual en otros países supongo que tienen su forma de censo como nosotros en el INEGI, por parte del gobierno o de instituciones allá en cada país, ¿no? Pero es inexacto. Dependiendo del conjunto de datos utilizados, las poblaciones rurales han sido subestimadas entre un 53 y un 84% en el periodo estudiado. Los resultados son notables ya que estos conjuntos de datos se han utilizado en miles de estudios y han respaldado ampliamente la toma de decisiones, pero su precisión no ha sido evaluada sistemáticamente. Esto es lo que comenta el investigador. Aquí podemos ver también algunos datos aquí en el mapa. El mapa muestra la ubicación de 307 áreas rurales analizadas en el estudio. Se encontró que la población reportada en la gráfica estaba subestimada entre un 53 y el 84%. Son sesgos. Los intentos, en este caso, los intentos por revisar estos datos no son nuevos, pero anteriormente las investigaciones se han centrado en países concretos o áreas urbanas. Los investigadores de la Universidad de Alton han querido dar una foto más global al comparar los 5 conjuntos de datos de población más utilizada a nivel mundial. Han utilizado mapas que dividen el planeta en cuadrículas de alta resolución y han tomado como referencia algo muy concreto: las cifras de reasentamiento de más de 300 proyectos de represas rurales en 35 países. ¿Por qué ese sesgo de las represas? Porque cuando se construye una represa, la población que habita en el área que se inundará es reubicada y se suele tener datos de reasentamiento precisos. Al comparar esos datos de la población de 1975 al 2010, los investigadores encontraron que los mapas de 2010 eran más precisos, pero aún así omitían entre un 32 y un 77% de la población rural. Entre 2015 y 2020 se actualizaron los conjuntos de datos, pero los demógrafos siguen considerando que la subestimación de la población rural sigue existiendo y es un problema que persiste en todas las regiones del mundo. Consecuencias. Y estamos hablando de un problema cuya resolución es compleja. Según los investigadores, por mucho que se revisen los datos, es un problema estructural. Los gobiernos no tienen los recursos para recopilar datos precisos en esas regiones rurales. Hay una enorme discrepancia entre la población real y la reportada en los mapas de población que se utilizan para realizar los estudios demográficos, y esto influye en la toma de decisiones. Y es importante, las estimaciones actuales sitúan el 43% de los 8.200 millones de habitantes en el mundo en el área rurales, unos
3.526 millones de personas, y si tenemos en cuenta que es un porcentaje que se ha subestimado entre un 53% y un 84%, no estamos hablando de poca población, precisamente, y ese es fundamental conocer exactamente cuántos somos por un motivo simple, la redistribución de recursos. Sin datos, la falta de registros demográficos precisos puede afectar en la toma de decisiones políticas. Ritter pone el ejemplo de las decisiones sociales. En muchos países puede que no haya suficientes datos disponibles a nivel nacional, por lo que depende de los mapas de población global para respaldar sus decisiones. Necesitamos una carretera asfaltada o un hospital. ¿Cuánta medicina se necesita en una zona específica? ¿Cuántas personas podríamos verse afectados en desastres naturales como terremotos o inundaciones? Comenta. O aquí en México, ¿cuántos somos en los lugares donde ni siquiera hacen el censo? ¿Y cómo se atreven a decir que en los desaparecidos son menos cuando solamente los registrados suman un récord histórico en los últimos 60 años? Siendo que desde que Morena está en el poder, 6 años más lo que lleva Sheinbaum, ha sumado en desapariciones y en muertos más de la mitad del conteo total hacia atrás registrados. Que eso ya es un dato muy grande de solamente personas registradas. Pero hay muchas más que no han sido como datos oficiales. Y eso es lo preocupante, al no tener un dato exacto de alguna medición en la población. Haciendo cuentas rápidas, en el mejor escenario, el del 53% de desviación de la población rural, hablaríamos de 1.869 millones de personas que no se habrían contado. Y en el peor de los casos, en el 84% no registrados, hablaríamos de 2.962 millones, casi los 3.000 millones de personas no contadas. Eso es en el estudio de Nature, que pone de ejemplo Paraguay, que en el censo de 2012 puede haber dejado fuera una cuarta parte de su población. Con esto es un tema muy importante el censo para saber, como dice ahí, los recursos que se necesitaría en la población. Hay muchos que no han sido contados, incluso en desastres naturales como terremotos, y aquí en México lo hemos visto, hubo quienes pensaron que los daños o las personas afectadas pudieron haber sido menos que en el 85, pero en el 85, a nivel poblacional en conteo, no éramos la cantidad que somos ahora. En el 2017, 5 veces más de la población que éramos en el 85, los daños estructurales fueron mayores, más no la pérdida humana. Y esto fue porque después del 85, aparte de implementarse la alerta sísmica mexicana y los protocolos y los simulacros como lo estamos llevando aquí, sobre todo aquí en México, ha ayudado, y también a los arquitectos a hacer casas y edificios que puedan soportar los terremotos, ha ayudado a que los sismos actuales no tengan esas cifras de fallecidos por estas consecuencias de origen natural. Es por eso que también es importante precisamente el tener el dato correcto para bueno, en caso de desastres naturales, también saber qué hacer, la planificación y la cultura sísmica como en los simulacros que tenemos aquí en México.